Capítulo 30. Lucha por renacer. Un mes pasara veloz sobre los acontecimientos que acabamos de narrar, cuando Odila nos buscó, suplicando ayuda. Venía triste y atormentada. Zulmira, incomprensiblemente para ella, había contraído peligrosa amigdalitis. Sufría mucho. Por 6 días consecutivos, informó nuestra amiga inquieta, se encontraba en el trabajo de vigilante. Se esforzaba, cuanto le era posible, para liberarla de semejante malestar físico, sin embargo, veía malogrados todos los cuidados. Desolada, influenciara a Amaro para traer un médico, en lo que fue obedecida, pero el facultativo no acertaba con la causa íntima de la enfermedad ignorando la verdadera situación de la paciente, podría amenazarle la misión materna con la aplicación de recursos inapropiados. Por eso, nos rogaba socorro inmediato. Clarencio no se demoró en la asistencia necesaria. Era de noche, cuando alcanzamos el nido doméstico que ya nos era familiar. Zulmira, en el lecho, se mantenía en aflictiva postración. Cabellos en desorden, ojeras enrojecidas y mejillas coloradas de fiebre, parecía esperar la llegada de alguien que la auxiliase en el vencimiento de la crisis. La supuración de las amígdalas le polucionaba el aliento y le imponía dolores atroces. La pobre señora apenas gemía, semi-asfixiada, exhausta. El esposo y la hija se desdoblaban en cariño, procurando reanimarla, pero Zulmira, a quien dejáramos, 30 días antes, fuerte y bien dispuesta, se mostraba ahora profundamente abatida. Medicinas diversas se alienaban en una estantería cercana. Nuestro instructor las examinó cuidadosamente, y, percibiendo nuestra admiración, dijo conmovido: Zulmira reclama nuestro concurso diligente. Tenemos que garantizarle el éxito en la misión emprendida. Cariñosamente, le aplicó recursos magnéticos, deteniéndose de modo particular en la zona del cerebro y en la hendidura glótica. La enferma acusó mejoras inmediatas. Se rehabilitó el movimiento circulatorio. La fiebre decreció, proporcionándole reposo, y el sueño reparador apareció por fin, favoreciendo la recuperación. Hilario indagó sobre la causa de la molestia insidiosa, que tan violenta se presentara, a lo que Clarencio respondió: seguro, la cuestión es sutil. La mujer embarazada, además de la prestación de servicio orgánico a la entidad que se reencarna, es igualmente obligada a soportarle el contacto espiritual, que siempre constituye un sacrificio cuando se tratase a alguien con oscuras deudas de conciencia. La organización femenina, durante la gestación, sufre verdadero injerto mental. Los pensamientos del ser que se acoge al santuario íntimo, la envuelven totalmente, determinando significativas alteraciones en su cosmos biológico. Si el hijo es señor de larga evolución y dueño de elogiables cualidades morales, consigue auxiliar el campo materno, prodigándole sublimes emociones y convirtiendo la maternidad, normalmente dolorosa, en estado de esperanza y alegrías indescriptibles. Pero en el proceso de Julio observamos a 2 almas que se ajustan en las mismas deudas y en la misma posición evolutiva. Se influencian, mutuamente. El ministro hizo una larga pausa, volviendo a los pases, en beneficio de la enferma. Odila lo acompañaba, atenta. De todos nosotros, parecía ella la más preocupada con las lecciones sordas. Se le notaba el interés por aprender todo para volverse más útil allí. Pasados algunos instantes, Clarencio continuó: si Zulmira actúa de forma decisiva, en la formación del nuevo vehículo del niño, el niño actúa vigorosamente en ella, estableciendo fenómenos perturbadores en su constitución de mujer. El cambio de impresiones entre ambos es inevitable y los padecimientos que Julio traía en la garganta fueron impresos en la mente materna, que los reproduce en el cuerpo en que se manifiesta. La corriente de cambio entre madre e hijo no se circunscribe a la alimentación de naturaleza material, se extiende al intercambio constante de las sensaciones diversas. Los pensamientos de Zulmira guardan inmensa fuerza sobre Julio, tanto como los de Julio revelan expresivo poder sobre la nueva madre. Las mentes de uno y de otro como que se yuxtaponen, manteniéndose en permanente comunión, hasta que la naturaleza complete la misión que le incumbe en el tiempo. De semejante asociación, proceden las llamadas señales de nacimiento. Ciertos estados íntimos de la mujer alcanzan, de algún modo, el principio fetal, marcándolo para toda la existencia. Y es que el trabajo de la maternidad se asemeja al delicado proceso de modelado, requiriendo, por eso, mucha cautela y armonía para que la tarea sea perfecta. A continuación, el ministro, con devoción paternal, llevó a cabo diversas operaciones magnéticas de auxilio a la cavidad pélvica, afirmando la necesidad de socorro al útero, en vista del complicado y difícil desarrollo de Julio,
reencarnante. Mi colega, avanzando más lejos, quizás intentando convertir aquella hora de fraternidad, tanto como fuese posible, en momento de estudio, recordó de algunas de sus experiencias médicas, añadiendo, es común la verificación de exagerada sensibilidad en la mujer embarazada. La transformación del sistema nervioso, en esas circunstancias, es indiscutible. Muchas veces, la gestante revela disminución de vivacidad mental y, no raramente, anuncia propósitos de la más rematada extravagancia. Hay mujeres que adquieren antipatías súbitas, otras que se recogen a fantasías tan inesperadas como injustificables. En muchas ocasiones en la Tierra, me pregunté a mí mismo si el embarazo, en la mayoría de los casos, no acarrea temporal locura. El orientador sonrió y consideró, la explicación es muy clara. La gestante es una criatura hipnotizada a largo plazo. Tiene el campo psíquico invadido por las sensaciones y vibraciones del espíritu que le ocupa las posibilidades para el servicio de reincorporación en el mundo. Cuando el futuro hijo no se encuentra suficientemente equilibrado ante la ley, y eso sucede casi siempre, la mente materna es susceptible de registrar los más extraños desequilibrios, porque, como un médium, estará transmitiendo opiniones y sensaciones de la entidad que la ocupa. Me afligía observar, recordó Hilario, con interés la repentina aversión de muchas gestantes contra sus propios maridos. Sí, eso sucede siempre que un enemigo del pretérito vuelve a la carne, a fin de rescatar deudas contraídas con el que le servirá de padre. Tenemos, asimismo, los casos consideré, curioso en que en el escenario del mundo vemos a hijas que fueron evidentemente enemigas de las madres en un pasado remoto o cercano, tal es la animosidad que caracteriza sus relaciones. Notamos que, en tales ocasiones, las hijas son mucho más afines a los padres, viviendo psíquicamente en armoniosa asociación con ellos y distanciadas espiritualmente de las madres que, a veces, todo hacen en vano para romper las barreras de separación. ¿En uniones de esa naturaleza, surgirán obstáculos a la reencarnación? Clarencio me miró de forma significativa y respondió, de ningún modo. La esposa, por devoción al compañero, cede fácilmente a la necesidad del alma que vuelve al reducto doméstico con fines regeneradores, y tratándose de alguien con intensa afinidad junto al jefe del hogar, el marido se ve dulcemente impulsado a ofrecer mayor coeficiente afectivo a la compañera, dado que se siente envuelto por fuerzas dobles de atracción. Bajo la doble carga de simpatía, da mucho más de sí mismo en atención y cariño, facilitando la tarea maternal de la mujer. La explicación clara y lógica nos satisfizo plenamente. Conversamos aún durante algunos minutos, durante los cuales nuestro orientador proporcionó diversas instrucciones a Odila, habilitándola para socorros de emergencia. Regresamos, edificados, a nuestro círculo de trabajo común. Sin embargo, pasados algunos días, la primera esposa del ferroviario vino hasta nosotros, solicitando nueva intervención. Zulmira informó preocupada, pasaba por aterradora crisis orgánica. Vómitos irreprimibles la perturbaban, cruelmente. No toleraba la más ligera alimentación. El sistema digestivo presentaba alteraciones profundas. El médico actuaba sin resultados, dado que el estómago de la enferma se burlaba de todos los recursos. No perdimos el tiempo para la ejecución del trabajo asistencial. Se mostraba la gestante, efectivamente, en condiciones amenazadoras. Las náuseas repetidas provocaban la gradual aparición de la anemia. Clarencio la sometió a pases magnéticos de largo curso, prometiendo que la medida se haría seguir de las mejoras necesarias. Deberes diversos requerían nuestra presencia, en otros sectores. Aún así, después de las despedidas, Hilario preguntó por el motivo de semejante fenómeno, que, declaró él, en toda su experiencia médica en la Tierra no consiguiera explicar. Estamos seguros de que la ciencia del porvenir ayudará a la mujer en la defensa contra ese tipo de perturbación orgánica, afirmó el ministro con seguridad, encontrando definiciones de tipo fisiológico para tales conflictos, pero, en el fondo, el desequilibrio es de esencia espiritual. El organismo materno, absorbiendo las emanaciones de la entidad reencarnante, funciona como un extractor de fluidos en desintegración, fluidos estos que no siempre son apacibles o fácilmente soportables por la sensibilidad femenina. Ahí está la razón de las frecuentes náuseas, de tratamiento hasta ahora muy difícil. Semejante observación nos ofrecía valioso material de meditación. El tiempo pasó semana tras semana. Insistimos en las visitas al domicilio de Amaro, de tiempo en tiempo, convocados o no para el trabajo, hasta que cierta mañana, Odila vino hasta nosotros con el júbilo de un niño feliz, anunciando que el chiquillo volviera a la luz terrestre. De conformidad con la aprobación de la pequeña familia,
se llamaría nuevamente Julio. Participamos de su profunda alegría, y con la solidaridad de los amigos sinceros, volvimos para abrazarle. Capítulo 31. Nueva lucha. El pequeño Julio se desenvolvía como flor de esperanza en el jardín del hogar, sin embargo, siempre delgado, enfermizo. Los padres se desvivían por atenderle convenientemente, con todo, por más adecuados que se categorizasen los tratamientos recalcificantes, traía doloroso estigma en la garganta. Extensa herida en la glotis le dificultaba la nutrición. Harinas suculentas concurrían con la leche materna para fortalecerle, pero en vano. Sin embargo, a pesar de los cuidados que requería, era una bendición de felicidad para los padres y para la hermanita, que sentían en su tierna carita un punto vivo de entrelazamiento espiritual. Muchas veces, le acercamos al corazón, rememorando los trabajos que habían precedido su regreso al mundo, percibiendo la ternura optimista con que Odila, transformada en generosa protectora de la familia, acompañaba su despertar. El pequeño ya empezaba a hablar con monosílabos, en vísperas del primer año del Renacimiento, cuando nueva lucha surgió. El invierno llegara riguroso y extensa epidemia de gripe se esparcía amenazadora. La tos y la gripe aparecían pertinaces, en todos los rincones, cuando, en un día de gran trabajo para nosotros, la madre de Evelina vino, nuevamente, a nuestro encuentro. Anteriormente, buscaba asistencia para Zulmira, ahora solicitaba auxilio para Julio. El niño, asaltado por tozuda amigdalitis, yacía postrado, febril. Nos dirigimos velozmente hacia el hogar del ferroviario. En efecto, el viento soplaba, húmedo, sobre el espejo de la bahía de Guanabara. Las calles, por las vestimentas pesadas de los transeúntes, daban a Río el aspecto de una ciudad fría. Alcanzamos, sin detenemos, el domicilio de Amaro. El cuadro, a nuestra vista, era indudablemente constreñidor. Penetramos en el aposento en que el chiquillo gemía semi-asfixiado, en el instante en que el médico de la familia efectuaba meticuloso examen. Clarencio pasó a observarle todos los movimientos. La minúscula garganta presentaba extensa placa blanquecina y la respiración se hacía angustiosa, sibilante. El instructor movió la cabeza, como si fuera enfrentado por insoluble enigma, y colocó su diestra sobre la frente del facultativo, induciéndole a reflexionar con mayor atención. Zulmira y Evelina, sin notar nuestra presencia, miraban al médico, preocupadas. Tras un largo silencio, el clínico se volvió hacia la dueña de la casa, afirmando: «Creo debamos llamar a un colega inmediatamente. Mientras usted telefonea a su marido, llamándole a la oficina, traeré a un pediatra». La torturada madre contuvo costosamente las lágrimas que le brotaban de los ojos. El médico volvió, pensativo, a la vía pública, y, mientras Evelina rápida, corría hasta la tienda cercana para informar al padre de lo que sucedía, Zulmira, creyéndose sola, se abrazó al enfermito y, llorando libremente, murmuró: «Oh, Dios mío. Con tanto amor recibí al hijo que me enviaste, no me dejes ahora sin él, Señor». El llanto que corría en su rostro me quemaba el corazón. Nada pude indagar, en vista de la emotividad que me tomara el espíritu, pero nuestro orientador, sereno como siempre, exclamó, compadecido: «La difteria está perfectamente caracterizada. La deficiencia congénita de la glotis favoreció la implantación de los bacilos. Es imprescindible el socorro urgente». El instructor empezó a movilizar recursos asistenciales de mayor alcance, cuando el ferroviario, desolado, entró en el aposento. Hablando con la mujer, intentaba animarla, cuando el pediatra, conducido por su colega, hizo su entrada en la humilde morada. Ambos médicos sometieron al pequeño a prolongado examen, cambiando impresiones en voz baja. El especialista, aprensivo, después de manifestar sus sospechas de difteria laríngea, recomendó el análisis de laboratorio, decidiendo transportar consigo mismo el material necesario para la inspección. Al salir, prometió opinar, dentro de algunas horas. Informó al padre angustiado que todo le hacía creer que se trataba de difteria. Sin embargo, se reservaba el diagnóstico definitivo para después. Si la hipótesis se confirmaba, enviaría a un enfermero de confianza para la aplicación del suero adecuado. Manteniendo su vigilancia junto al enfermo, el ministro nos recomendó, a Hilario y a mí, que acompañáramos al pediatra, para prestarle la colaboración posible a nuestro alcance. Le seguimos sin titubear. El crepúsculo, encharcado de una llovizna fina, caía rápido.
En pocos minutos, atravesamos el pórtico de un gran hospital, en el que nuestro amigo se dirigió a la sala en que ciertamente se retiraba para los trabajos que le correspondían. Llegados al estrecho recinto, fuimos deparados por una sorpresa que nos imponía verdadero estupor. Mario Silva, en su traje blanco, charlaba con doña Antonina que sostenía en su regazo a la pequeña Lisbela, pálida y sofocada. La joven señora, que no volviéramos a ver, esperaba al especialista, llevando la hijita a la consulta. Amparadas por Silva, francamente atraído por la simpática visitante, ambas tuvieron acceso al gabinete particular, donde el facultativo diagnosticó una pulmonía. Antonina fue aconsejada regresar, de inmediato, al ambiente doméstico, para la medicación de la hija. La penicilina debería ser administrada sin ningún retraso. Mario, demostrando inmenso cariño por la chiquilla, se apresuró para asistirla. Traería un automóvil y atendería el caso personalmente. El jefe paseó la mirada por la esfera del reloj y accedió, resaltando: bien, puedes cooperar con nuestras pacientes, pero necesito de tu presencia en un barrio distante, a las 10 de la noche. El muchacho asumió el compromiso de regresar a tiempo y un taxi recogió al trío, partiendo en dirección a la casita que visitáramos, cierta vez. Ante lo inesperado de aquel encuentro, sentimos la necesidad de un entendimiento seguro con nuestro orientador. Regresando a la habitación, donde el pequeño Julio seguía empeorando, le hicimos un breve relato de lo sucedido. Clarencio escuchó con interés y ponderó: preocupado, no podemos perder tiempo. Dirijámonos a la casa de Antonina. La ley está aproximando a nuestros amigos unos a otros y Mario necesita fortalecerse para ejercitar el perdón. Los rayos de odio de su parte pueden acelerar aquí el servicio inevitable de la muerte. Corrimos al domicilio de la valerosa mujer. En efecto, después de haber iniciado el tratamiento asistencial de la niña, ahora acostada, Silva miraba a la dueña de la casa, preguntándose dónde viera aquel torturado perfil de Madonna. Tenía la impresión de haber conocido a Antonina en algún lugar. Agradablemente sorprendido, se sentía allí como en su propia casa. Y la simpatía no se expresaba tan solo en su corazón. La señora y los hijos le rodeaban de atenciones. Íntimamente deslumbrado, el enfermero declaraba de viva voz estar experimentando una paz que hacía mucho no conocía, con lo que Antonina se regocijaba, sonriendo. Notando que Haroldo y Enrique se mostraban apasionados por las competiciones deportivas, dio curso a animada conversación sobre el fútbol, conquistándoles el cariño. La madre, preparando el café, intervenía en la alegre charla, de cuando en cuando, con el fin de podar el entusiasmo de los niños, cuando sus palabras se hacían poco constructivas. Solo en el transcurso de la afectuosa charla, vinimos a saber que nuestra amiga era viuda. Su esposo, según noticias recibidas de una lejana ciudad, había fallecido en un accidente, víctima de su propia imprudencia. Leímos en la mirada de Silva la alegría con que recibía tal noticia. Empezaba a sentir irresistible interés por la vida en aquel nido acogedor que se figuraba pertenecerle. A las 8 en punto, Antonina, sin afectación, invitó con sencillez: Sr. Silva, hoy tenemos nuestro culto evangélico. ¿Quiere tener la bondad de participar en él con nosotros? Incomprensiblemente feliz, el muchacho aceptó, de pronto. La reunión, esa noche, fue efectuada en torno al lecho de Lisbela, que no deseaba perder el beneficio de las oraciones. Un vaso de agua fue colocado junto a la cabecera de la pequeña. Y, con el Nuevo Testamento en la mano, una vez acomodados los compañeros, Antonina recomendó a Enrique que hiciese el ruego inicial. El niño recitó el Padre Nuestro y, a continuación pidió a Jesús por la salud de la hermanita enferma, con enternecedora súplica. Vimos nuestro orientador acercarse al recipiente de agua cristalina, magnetizándola, en favor de la enferma que parecía expresivamente confortada, ante la oración escucha da, y, después se acercó a Silva, que le recibió las irradiaciones. ¿Quién abrirá hoy el libro?, preguntó Haroldo, con graciosa malicia, mirando al inesperado huésped. Ciertamente nuestro amigo nos hará ese honor, dijo la madre, indicando al enfermero. Mario, ignorando cómo expresar la felicidad que le fluía del corazón, recibió el pequeño libro, bajo la atención de Clarencio que le tocaba el busto y las manos, influenciándole para el descubrimiento del texto adecuado. El muchacho, algo tembloroso por la participación en un servicio espiritual completamente nuevo para él, sin sentir el amparo que le envolvía, abrió en determinada página, como si actuase al azar, pasando el libro a Antonina,
que leyó con voz pausada el versículo 25 del capítulo 5 de las anotaciones del apóstol Mateo: reconcíliate con tu adversario, mientras vas con él por el camino, para que no suceda que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial para que seas encerrado en prisión. La dirigente del culto, que, aquella noche, se mostraba más retraída, pidió la interpretación de los niños que, de forma ingenua, se reportaron a las experiencias de la escuela, afirmando que siempre adquirían la paz, buscando disculpar las faltas de los compañeros. Haroldo aseguraba que la profesora siempre sonreía contenta cuando veía su buena voluntad, y Enrique resaltó haber aprendido en el culto del Evangelio en el hogar que era mucho más agradable el esfuerzo de vivir en armonía con todos. La charla parecía amenazada de decaer, pero nuestro orientador se acercó a Antonina, y pasando la diestra sobre su frente, la animaba al comentario justo. Hilario, preguntó la madre, con los ojos brillantes, ¿cómo debemos interpretar a un enemigo en nuestra vida? El chico respondió, sin pestañear: mamá, tú nos enseñaste que conservar un enemigo en nuestro camino es lo mismo que mantener una herida peligrosa en nuestro cuerpo. La definición fue bien sugerida, dijo la viuda con espontaneidad encantadora. Sin la comprensión fraternal que nos permite el culto de la gentileza, sin el perdón que olvida todo mal, la existencia en la tierra sería una aventura intolerable. Además, cuando Jesús nos dictó la lección que recordamos hoy, incuestionablemente consideraba que la razón nunca vive entera a nuestro lado. Si fuimos ofendidos, en verdad también ofendimos por nuestra parte. Necesitamos perdonar a los demás para que los demás nos perdonen. Cuando abrazamos el ideal del bien, nos incumbe intentar, por todos los medios, a nuestro alcance, la justa reconciliación con todos los que se encuentren en desarmonía con nosotros, prestándoles servicio para que renueven su concepto sobre nosotros. Más vale para nosotros el acuerdo pacífico que la reclamación más preciada, porque la vida no termina en este mundo y es posible que, buscando la justicia en favor nuestro, estemos endureciendo la ceguera del egoísmo en nuestro corazón, caminando hacia la muerte con aflictivos problemas. Corazón que conserva rencor es corazón enfermo. Alimentar odio o despecho es extender innumerables padecimientos en el espíritu. Silva estaba pálido. Aquellas conclusiones le herían, profundamente, la forma de ser. Tan desajustado se mostró escuchando aquellos apuntes que Antonina, notando su extrañeza, ponderó. Sonriendo: usted ciertamente nunca tuvo enemigos. Un enfermero diligente será sin lugar a dudas el hermano de todos. Sí, no tengo adversarios, tartamudeó el muchacho. Pero, en el cuadro mental, sin que él pudiese controlar la eclosión de sus propias reminiscencias, aparecieron Amaro y Zulmira, como los enemigos que él, en la intimidad del espíritu, no conseguía disculpar. Les odiaba, sí, les odiaba, pensó para sí, jamás soportaría un acuerdo con semejantes adversarios. Sin embargo, la sinceridad de su interlocutora le encantaba. Aquella viuda joven, rodeada de 3 hijos, superando quizás obstáculos de los más inquietantes para vivir, constituía un ejemplo de cuanto podía edificar el espíritu de sacrificio. En ningún ambiente encontrara antes aquel calor de fe pura, necesario para las grandes construcciones de orden moral. Además, lazos de vigorosa afinidad le impulsaban hacia aquella mujer, con quien simpatizara a primera vista. Por más que profundizase en sus recuerdos, no conseguía recordar dónde, cómo y cuándo la conociera. Pero, sentía que su palabra le imponía un indefinible bienestar. Mirándola, con ternura, preguntó: ¿usted considera que debemos buscar la reconciliación con cualquier clase de enemigos? Sí, respondió la interpelada sin titubear. ¿Y cuando los adversarios son de tal modo inconvenientes que su simple aproximación nos causa angustia? Antonina comprendió que algo doloroso salía a flote de aquella conciencia que escuchara su disertación, ocultándose, y consideró: entiendo que hay sufrimientos morales casi insoportables, sin embargo, la oración es el remedio eficaz para nuestras molestias íntimas. Si tenemos la infelicidad de poseer enemigos, cuya presencia nos perturba, es importante recurrir a la oración, rogando a Dios nos conceda fuerzas para que el desequilibrio desaparezca, porque, entonces, un camino de reajuste surgirá para nuestra alma. Todos necesitamos de la tolerancia ajena en determinados aspectos de nuestra vida. Los ojos de Mario brillaron. ¿Y cuando el odio nos avasalla, incluso cuando no lo deseamos?, preguntó, preocupado. No hay odio que resista a los disolventes de la comprensión ni de la buena voluntad. Quien procura conocerse a sí mismo, perdona fácilmente. Silva estaba pálido. Antonina comprendió que el tema le fustigaba el corazón, amparada por nuestro instructor que la abrazaba, paternal, terminó considerando: un hombre,
con la tarea suya, es un misionero del amor fraterno. Quien socorre a los enfermos, penetra la naturaleza humana y entra en posesión de gran compasión. Las manos que curan no pueden herir. A continuación, el primogénito de la casa hizo la oración de cierre. La viuda sirvió el café reconfortante, acompañado de un humilde pastel. La conversación proseguía animada, cuando el huésped consultó el reloj y comprobó que el tiempo exigía su retirada. Dio instrucciones a Antonina, referentes a la medicación de la enfermita, y pidió permiso, respetuoso, para volver al día siguiente, no solo para ver a Lisbela, sino también para charlar con los amigos. La señora y los niños lo concedieron, felices, afirmando que sería siempre bienvenido, y Mario, con un sentimiento nuevo brillando en sus ojos, siguió en la noche, como quien caminara tocado por bendita esperanza, al encuentro de nuevo destino. Capítulo 32. Recapitulación. De regreso al hospital, el enfermero no encontró al jefe, que se ausentara, obligado por servicio urgente, pero recibió de las manos de la anciana auxiliar la ficha con instrucciones. El joven leyó la ficha atentamente. Un niño perfectamente descrito en las indicaciones, atacado de difteria, requería auxilio inmediato. En posesión de la dirección y tomando el material imprescindible para el tratamiento, Silva tomó un autobús hacia la casa de Amaro. Recibido cortésmente por el dueño de la casa, no ocultó el asombro que le poseyó, de súbito. Reconocido por el ferroviario que le manifestaba gentileza y alegría en el saludo, tartamudeaba algún monosílabo, desconcertado, asustado. Se le notaba la decepción en la extremada palidez del rostro. Entonces reflexionaba, abatido, ¿era aquella la casa que le incumbía atender? Si lo hubiese sabido de antemano, habría solicitado un sustituto. No pretendía reaproximarse a los enemigos de los que se había distanciado. Abominaba al hombre que le robara la novia y no podía acordarse de Zulmira sin sentirse tocado de insólita aversión. Muchas veces, rememorando el pasado, calculaba sobre el mejor medio de aniquilarle la existencia, porque le correspondía volver a verla. ¿Por qué salvarle el hijo, si experimentaba deseos de incendiarle la casa? Sin embargo, algo interfería en sus reflexiones. Antonina y los pequeños, en el culto del Evangelio, le tomaban el pensamiento. Le parecía escuchar, de nuevo, la palabra dulce y sincera de aquella mujer valiente, repitiéndole al corazón, las manos que curan no pueden herir, un enfermero diligente será, sin duda, el hermano de todos, la vida no termina en este mundo. Tenemos que perdonar a los demás para que los demás nos perdonen. Notándole el titubeo y proponiéndose hacerle sentirse cómodo, Amaro solicitó con voz suplicante, entra Mario. Me conforta reconocer que recibiremos la ayuda de un amigo. Indicando la habitación cercana, añadió, Zulmira está allí con nuestro hijito. Ya hablé por teléfono con el doctor y sé que la difteria fue confirmada. El enfermero impasible, obedeció maquinalmente. Atravesó la habitación, perturbado, lívido. Cuando vio a la mujer que amara apasionadamente, sosteniendo al pequeño entre sus brazos, sintió repentino vértigo de rebeldía. Incapaz de controlarse, sintió que extraña aflicción le oprimía el pecho. El placer de la venganza le cegaba. Zulmira le pagaría caro, el abandono pensaba con la mirada fija en la madre sufridora que allí se exteriorizaba en mortificante padecimiento. Contempló al pequeño agitado por la enfermedad, y dio curso a incontenida animosidad. Tenía la impresión de odiarle, de mucho tiempo. Él mismo se sorprendía, sobresaltado, ¿cómo podía detestar, así, a un inocente con tanta vehemencia? Pero, creyendo justificar la terrible disposición de espíritu con la circunstancia de encontrarse, allí el fruto de una unión que le era insoportable, no procuró analizarse. La idea de que Amaro y la esposa sufrirían irreparablemente, con la muerte del pequeño, le animó el duro propósito de venganza. La felicidad de aquel templo doméstico dependía, en aquel momento, de su actuación. ¿Y si colaborase con la muerte, ayudando a aquel retoño enfermizo a desaparecer? La criminal pregunta le traspasó el pensamiento como un estilete de tiniebla. Sin embargo, el recuerdo del culto de oración, en el hogar de Antonina, le volvía a la cabeza. Las consoladoras afirmaciones de la madre de Lisbela regresaban a sus oídos, más vale siempre el acuerdo pacífico, no debemos alimentar ninguna especie de aversión, quien ayuda es ayudado, nadie se eleva a los más altos niveles de la vida con el endurecimiento espiritual, nunca sabemos realmente hasta qué punto somos ofendidos u ofensores. El perdón es victoria de la luz, los pedazos de la charla edificante le parecían riendas intangibles reteniéndola.
Expansión de los malignos deseos. Los conflictos sentimentales se desarrollaron en su conciencia en breve tiempo. Casi tambaleándose, se acercó a su exnovia torturada, que le reconoció de pronto, intentando saludarle. Correspondió al saludo, ceremonioso, disponiéndose al servicio. Mario. Imploró la pobre señora, angustiada, compadécete de nosotros. Ayúdanos. Esperé a mi hijito, soportando los mayores sacrificios, ¿será posible que deba ahora verle morir? Lágrimas copiosas acompañaban a los sollozos que le enmudecían la garganta. En otros tiempos, cualquier petición de aquella boca le imponía inquietud, pero en aquel instante soberana indiferencia le endurecía el espíritu. ¿Qué le importaba el dolor de la mujer que le abandonara? Zulmira se burlara de él, años antes, ¿no le tocaba a él reírse ahora? Con el semblante rudo, recomendó fuese el niño restituido al lecho, a continuación, le tomó el pulso. Con el pensamiento golpeado por las ideas recibidas en el estudio evangélico de la noche y retenido por el suave recuerdo de Antonina, trataba de rehacerse. Aún así, como si tuviese un genio infernal en su mente, percibió las criminales sugerencias que le traspasaban el cerebro enfebrecido. La administración de medicina inadecuada, ciertamente, favorecería la rápida muerte del enfermo. Julio se encontraba al borde de la sepultura, apenas le ayudaría a precipitarse en ella sin más demora. Sin embargo, el semblante de Antonina le dominaba la memoria, exaltando el perdón. Si hubiera venido a aquella casa en la víspera, pensó, para sí mismo habría exterminado al pequeño sin piedad. Recurriría a la eutanasia para justificarse íntimamente. En aquel momento, sin embargo, los principios evangélicos de la fraternidad y de la reconciliación, como pensamientos intrusos, le atenazaban la conciencia. Esperó, silencioso, la reacción del niño jadeante y a pesar de notar graves complicaciones que, ciertamente, deberían inducirle a comunicarse con el médico responsable, aplicó el suero antidiftérico, deseoso, con todo, de verlo transformarse en veneno destructivo. Notamos que las manos de Mario expelían oscuras sustancias, pero Clarencio, poniendo la mano derecha sobre el pequeño, le mantenía aislado de semejantes fuerzas. Ante el asombro con que contemplábamos la exteriorización de aquel fluido ennegrecido, nuestro instructor explicó, son fluidos destructivos del odio con que Silva, inconscientemente, procura envolver a la infeliz criatura, sin embargo, nuestras defensas están funcionando. Odila, que llamara a Blandina y Mariana junto a nosotros, acompañaba la medicación, ansiosa. Abnegado amigo se dirigió, inquieta, a nuestro orientador, ¿cree que Julio podrá recuperarse? Clarencio, que estableciera extensa franja magnética alrededor del enfermo, protegiéndole contra la influencia del visitante, movió la cabeza y dijo, paternalmente, Odila, es tiempo de que conozcas la verdad. El niño abandonará el cuerpo quizás en breves horas. Su futuro exige la frustración del presente. ¿Ten fuerzas? La voluntad divina se expresa en la ley que nos rige, y hace siempre lo mejor. Y quizás porque nuestra hermana decepcionada iniciase nueva pregunta, el devoto conductor le pidió, sereno, no preguntes ahora. Lo sabrás más tarde. Julio reclama asistencia, vigilancia, cariño. La interlocutora recompuso la expresión fisonómica, denunciando humildad y disciplina. El enfermero miraba al pequeño, como si estuviese hipnotizándole para la muerte, observándole las contracciones faciales. Los padres miraban igualmente al niño, en tremenda expectativa. En cierto momento, Julio se estremeció, palideciendo. Se le descontrolara el corazón. Examinándole el pulso, Silva, ahora aterrorizado, buscó la mirada de Amaro, preocupado, y solicitó con voz menos dura, conviene la presencia inmediata de nuestro facultativo. Me temo una reacción de fatales consecuencias. Zulmira dejó escapar un grito ronco, siendo socorrida por la cariñosa Evelina, mientras que el ferroviario salía disparado por la puerta en busca del pediatra. Largos minutos de espera fueron vividos en la estrecha habitación. Una hora pasó, lenta y terrible. Preocupado, el médico auscultó al niño, a continuación, invitó al desolado padre a un entendimiento más íntimo, anunciando, surgió el colapso irremediable. Desgraciadamente es el fin. Si usted tiene fe religiosa, confiemos el caso a Dios. Ahora, solo la concesión divina. Amaro, consternado, bajó la cabeza y nada contestó. El pediatra cambió impresiones con Silva, que se pusiera muy pálido, y le dio instrucciones, recomendándole, al despedirse,
permaneciese junto al pequeño, por algunas horas más. Un sedante administrado a Zulmira le facilitó el descanso. Julio, en coma, respiraba difícilmente. Mientras tanto, la noche avanzaba. La madrugada, ahora lavada por ligero viento, permitía ver el cielo poblado de brillantes constelaciones. Viendo que la mujer y la hija descansaban, Amaro se dirigió hacia la cercana ventana, como quien buscase consuelo, en el seno cogedor de la noche, y comenzó a llorar en silencio. Al lado del niño agonizante, el enfermero observaba su actitud sufridora y humilde, reconociéndose tocado en el fondo del alma. ¿Por qué luchar contra semejante enemigo?, pensaba, ensimismado. Amaro se parecía a una estatua de martirio silencioso. Estaba allí, cabizbajo y vencido, en el hogar modesto en que era un hombre de bien, dedicado a la rectitud. Seguramente, ya había sufrido mucho. El rostro, surcado de arrugas precoces, que le detenían el llanto, hablaba de la cruz de experiencias difíciles que le pesaban en los hombros. ¿Cuántos problemas inquietantes habría afrontado en el mundo aquel hombre doblado por el rigor de la suerte? ¿Cómo pudiera él, Mario Silva, ser allí tan cruel? Rememoró los pasajes de la hora de estudio y oración entendiendo, al fin, que el Evangelio se apoyaba en las mejores razones. Más valía reconciliarse a prisa con el adversario que enterrar una espina de remordimiento en el pecho, y él notaba, triste, que el remordimiento como puñal acerado le dilaceraba el corazón. Amaro y la esposa, indiscutiblemente, podrían haber manifestado desconfianza al volver a verle, rechazándole el auxilio, sin embargo, le acogieron, fraternalmente, con los brazos abiertos. Si le habían herido en otro tiempo, ¿no se encontraba ahora bajo el guante de terrible flagelo? Rendía gracias a Dios por no haber inyectado sustancias tóxicas en el enfermito, ahora moribundo. Pero, ¿no habría, acaso, concurrido para abreviarle la muerte? Sentía el deseo de acercarse al desdichado padre, intentando reconfortarle, pero sentía vergüenza de sí mismo. Durante casi 2 horas permanecieron allí, los dos, callados e impasibles. La aurora comenzaba a reflejarse en el firmamento en largas rayas rojas, cuando el ferroviario abandonó la meditación, acercándose al hijito casi muerto. En un gesto conmovedor de fe, retiró de la pared un viejo crucifijo de madera y lo colocó a la cabecera del agonizante. Enseguida, se sentó en el lecho y acomodó el niño en su regazo con especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que le envolvía, descansó la mirada sobre la imagen del Cristo crucificado y rezó en voz alta: Jesús divino, compadécete de nuestras debilidades, tengo mi espíritu débil para luchar con la muerte. Danos fuerzas y comprensión, nuestros hijos te pertenecen, pero como nos duele restituirlos, cuando tu voluntad nos reclama. El llanto le embargaba la voz, pero el padre sufridor, demostrando su imperiosa necesidad de oración, continuó: si es tu designio que nuestro hijito parta, Señor, recíbelo en tus brazos de amor y de luz. Concédenos, sin embargo, el coraje necesario para soportar, valerosamente, nuestra cruz de recuerdo y dolor. Danos resignación, fe, esperanza, ayúdanos a entenderte los propósitos y que tu voluntad se cumpla hoy y siempre. Chorros de zafirina claridad le salían del pecho, envolviendo al niño, que poco a poco, adormeció. Julio se apartó del cuerpo de carne, abrigándose en los brazos de Odila, como huérfano que busca tibio nido de caricias. Tocado en las fibras más recónditas del ser y notando que la muerte allí extendiera sus grandes alas, Silva experimentó que una violenta conmoción le apretaba el alma. Convulsivo llanto le agitó el pecho, mientras una voz inarticulada, que parecía nacer del fondo de sí mismo, le gritaba en la conciencia: asesino. Asesino. Desorientado e inseguro, el joven corrió a la vía pública, encontrándose, atormentado, en el seno de la sombra fría, sollozando. Capítulo 33. Aprendizaje. Amaro y la familia, ayudados por algunos vecinos, amortajaban el cuerpo del niño, cuando emprendimos el camino de regreso al hogar de la bendición. Noté que Julio, asilado entre los brazos de Odila, se mostraba aliviado y tranquilo, como nunca le viera hasta entonces. Mientras nuestras hermanas cambiaban ideas, con respecto al futuro, pregunté al orientador, sobre la serenidad que felicitaba ahora al pequeño. Clarencio informó, atento: Julio se reajustó para la continuación regular de la lucha evolutiva que le incumbe. El malogrado renacer no tuvo para él tan solo un sentido expiatorio, necesario al espíritu que deserta del aprendizaje, sino también el efecto de un remedio curativo. La estancia en el estado físico actuó como recurso de eliminación de la herida que tenían los delicados tejidos del alma.
la carne, en muchos casos, es como un filtro que retiene las impurezas del cuerpo periespiritual, liberándolo de ciertos males en ella adquiridos. Eso quiere decir. El ministro, entretanto, me cortó la palabra, acentuando, eso quiere decir que Julio, de ahora en adelante, podrá exteriorizarse en un cuerpo sano, conquistando méritos para obtener una reencarnación debidamente planeada, con elevados objetivos de servicio. Tendrá, durante algunos meses con nosotros, un desarrollo natural, regresando a la Tierra, en elogiables condiciones de armonía consigo mismo. ¿Pero volverá, así, en tan poco tiempo? Pregunté, admirado. Esperamos que así sea. Debe atender al crecimiento de cualidades nobles para la vida eterna que solamente el retorno a la escuela de la carne podrá facilitar. Además, necesita convivir con Amaro, Zulmira y Silva, para confraternizarse realmente con ellos, de acuerdo con el amor puro que Cristo nos enseñó. Estas aclaraciones consideré lanzan nueva claridad en nuestro estudio de la vida. Comprendemos, así, que las molestias complicadas y largas tienen función específica. Los tullidos de nacimiento, el mongolismo, la parálisis, sí confirmó el orientador, a veces es tan grande la incursión del alma en las regiones de desequilibrio, que más extenso se hace para ella el viaje de regreso a la normalidad. Sonriendo, añadió, el tiempo de infierno reparador corresponde al tiempo de culpa deliberada. En muchas fases de nuestra evolución, somos imantados a las redes de la carne, que siempre nos refleja la individualidad intrínseca, así como la arcilla es conducida al calor de la cerámica o como el metal impuro es arrojado al crisol hirviente. La depuración exige esfuerzo, sacrificio, paciencia. Ante nuestra mirada deslumbrada, el horizonte se teñía de colores variados, anunciando al sol que parecía nacer en un mar de luz y oro. Muy lejos, se apagaban las estrellas, y, cerca de nosotros, ligeras nubes caminaban presurosas, arrastradas por el viento. Contemplando la inmensidad, Clarencio consideró, cuando nuestro espíritu aprende algún retazo de la gloria universal, despierta para las más sublimes esperanzas. Sueña con el acceso a las esferas divinas, suspira por el reencuentro con amores santificados que le esperan en vanguardias distantes, aceptando, entonces, duros trabajos de reajuste. ¿Qué representan, en realidad, para nosotros, algunos decenios de renuncia en la tierra, aliado de la excelsitud de los siglos de felicidad en mundos de sabiduría y trabajo enaltecedor? Si los hombres percibiesen, consideré, recordando la rebeldía que tantas veces nos perjudica en el mundo. Lo entenderán algún día, objetó Clarencio, optimista, todos los seres progresan y avanzan hacia Dios. El hombre terrestre crecerá para el gran entendimiento y bendecirá, feliz, el concurso del dolor. El embrión del Jequitibá, con los años, se convierte en tronco vetusto, rico en belleza y utilidad, y el espíritu, con los milenios, se transforma en genio soberano, coronado de amor y sabiduría. Después de un minuto de silenciosa adoración a la naturaleza, el instructor continuó, volviendo al caso de Julio, no podemos olvidar que millares de inteligencias, entre la cuna y la tumba, están buscando su propia recuperación. A medida que se nos aclara la conciencia y se nos engrandece la noción de responsabilidad, reconocemos que nuestra dignificación espiritual es misión intransferible. Debemos a nosotros mismos cuanto nos sucede en materia de bien o de mal. Es importante observar, dijo Hilario, pensativo como la vida reclama, en la recuperación de la paz, la reunión de aquellos que entraron en guerra unos con los otros. En el pasado, Julio se arrojó al precipicio del suicidio bajo la influencia de Amaro y Zulmira, después de enemistarse con Silva, y, ahora completó Clarencio, se rehabilita con el auxilio de Zulmira y de Amaro, para rearmonizarse con el enfermero. Es natural que así sea. Pero, Julio, antes de volver al mundo, a través de nuestro amigo ferroviario indagué, ¿dónde estaba? Después de haber eliminado su propio cuerpo, satisfaciendo a un simple capricho personal, sufrió durante muchos años las tristes consecuencias del acto deliberado, amargando en los círculos vecinos a la tierra las torturas del envenenamiento repitiéndose en su campo mental. La muerte prematura, cuando expresa indisciplina ante las leyes infinitamente compasivas que nos gobiernan, obliga al espíritu que la provoca a dilatada purgación en el paraje espiritual. No podemos traicionar al tiempo, y la existencia planificada se subordina a determinada cuota de tiempo, que nos toca agotar en trabajo justo. Cuando esos recursos no son suficientemente aprovechados, cargamos con tremendos desequilibrios en la organización que nos pertenece. ¿Sufriría, con todo, a solas? No siempre, informó el instructor, cuando no se hallaba en martirizada soledad, se veía, como es lógico, donde tenía prisionero el pensamiento.
Ante nuestra curiosidad indagadora, añadió, sus pensamientos se alimentaban en la atmósfera psíquica de Zulmira, Amaro y Silva, que le servían de puntos básicos al odio. Enseñaba Jesús que el hombre tendrá su tesoro donde guarde el corazón, y efectivamente, todos nos imantamos, en espíritu, a las personas, lugares y objetos, a los que se liguen nuestros sentimientos. ¿Pero Julio estaba en contacto con ellos en las esferas espirituales o en las experiencias del mundo físico? Les compartía la vida simplemente, y la vida, en cualquier sector de lucha, es invariable. Sin embargo, por detestar a Amaro más profundamente, pesaba con más intensidad sobre él. El ferroviario, en su existencia en el espacio, le conoció la persecución acérrima, escuchando sus acusaciones, quejas, en las regiones purgatorias y al reencarnarse, en su actual condición, fue seguido de cerca por Julio, que le torturaba la mente, exigiéndole la ayuda necesaria para la formación de su nuevo cuerpo. Por causa de la liviandad de Amaro, cuando en la personalidad de Armando, caminara hacia el suicidio. Por eso mismo, la ley le permitía la unión con el amigo transformado en adversario, compañero ese al que reclamaba la renovación de la oportunidad perdida. Clarencio nos miró, de forma especial, y explicó, entre el acreedor y el deudor existe siempre el hilo espiritual del compromiso. Amaro habrá tenido, de ese modo, una juventud algo perturbada. Consideré con objetivo de estudio. Sí, como sucede a la mayoría de los jóvenes de ambos sexos, en la lucha vulgar. Muy pronto despertó al ideal de la paternidad. En sueños fuera del cuerpo denso, se encontraba con el adversario que lo pedía el regreso al mundo, y, ansioso de reconciliación, pensaba en el matrimonio con extremo desasosiego, deseoso de saldar la cuenta que reconocía deber. Muy joven aún, encontró a Odila que le esperaba, de acuerdo con el pacto por ambos, realizado, en la vida espiritual. Sin embargo, las vibraciones de Julio eran efectivamente tan incómodas que la primera esposa de nuestro amigo no consiguió acogerle, de inmediato, recibiendo a Evelina, en primer lugar, dado que los lazos de la pareja con ella se basan en dulces afinidades. Solamente después de la primogénita fue que se alimentó para la incorporación del suicida en sufrimiento. Este punto de nuestra conversación recordé, respetuoso me hace recordar los conflictos interiores de muchos muchachos y muchachas en la tierra. A veces se arrojan al matrimonio con absoluta ineptitud para las grandes responsabilidades, como si estuviesen impulsados por muelles invisibles, sin ninguna consideración para con los mandatos de la prudencia. Como si fuesen atacados por repentina locura, desatienden todos los consejos del hogar o de los amigos, para despertar, después, con problemas de enorme gravedad, cuando no despiertan bajo la niebla de inmensas desilusiones. Ahora comprendo. En la base de los sueños juveniles, casi siempre existen deudas angustiosas de las que no se puede huir, sí confirmó el ministro. Gran número de pasiones afectivas en el mundo corresponde a auténticas obsesiones o psicosis, que solo la realidad consigue tratar con éxito. En muchas ocasiones por detrás del deseo de unión conyugal, vibra el pasado, a través de requerimientos de los amigos o enemigos desencarnados, a los que debemos colaboración efectiva para la reconquista del vehículo carnal. ¿La inquietud afectiva puede expresar oscuros laberintos de la retaguardia? Reflexionando en las luchas del alma, lanzada a las experiencias de la vida con tantos enigmas a resolver, me acudió al recuerdo una antigua cuestión que habitualmente me venía a la cabeza. ¿Y los ángeles de la guarda? Pregunté. Ante la sorpresa que asomó en el semblante de nuestro orientador, resalté, reverente, perdóname, pero aún soy estudiante incipiente de la vida espiritual. ¿Los ángeles de la guarda están en nuestra esfera? Clarencio me miró, admirado, y sentenció, los espíritus tutelares se encuentran en todas las esferas. Entretanto, es indispensable hacer algunas